Amados, estamos en nuestra serie sobre nuestras virtudes formativas, frutos del Evangelio para una vida centrada en Cristo. Nuestras virtudes formativas es algo que Sovereign Grace, gracia soberana, tiene y atesora juntos. No es porque nosotros estamos creando un DNA diferente, es porque entendemos que cuando nosotros hemos sido saturados por el Evangelio, hay un fruto que se da. Y nosotros queremos perseguir ese fruto, no de manera perfecta, porque nunca lo vamos a poder lograr, pero estamos apuntando a crecer y a madurar más en ello. Hemos hablado sobre la humildad, hemos hablado sobre el gozo, el ánimo. Y hoy estaremos hablando sobre la generosidad, el desbordamiento de la abundancia de lo que brota por el Evangelio. Vayan conmigo a 2 capítulo 8, versos 1 al 9. Segunda de Corintios, capítulo 8, versos 1 al 9. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Amados, en un momento, una vez leí que un misionero compartía, no recuerdo en dónde, una noche tarde, mientras él servía en el extranjero, recibió de manera discreta un sobre que se deslizó debajo de la puerta de su habitación del hotel. No tenía nombre ese sobre. Adentro había una pequeña cantidad de dinero en efectivo y una nota escrita a mano que decía: sé que esto no es mucho, pero quería que alguien conociera a Jesús porque yo viví. Años después, él decía y él compartía que no podía recordar los nombres de los donantes más grandes que él ha recibido como misionero, pero nunca se olvidó del sobre. No por la cantidad, sino por lo que revelaba. En alguna parte había un creyente cuyo corazón había sido tan conquistado por la gracia que el dinero ya no era algo a lo que él debía de aferrarse, era algo que soltar por el gozo de que otra persona pudiera escuchar el Evangelio. La mayoría de los cristianos generosos
no van a ser generosos, no van a ser reconocidos por su generosidad. No van a llegar a la fama. Sus nombres van a desaparecer en la historia sin ser notados en el mundo por su generosidad. Pero Dios sí lo nota. Él notó las 2 monedas de la viuda. Él notó a las iglesias de Macedonia dando desde su extrema pobreza. Y en Corintios, aquí nos presenta en la segunda epístola, Pablo quiere que los corintios y nosotros entendamos que la generosidad no se trata en primera instancia de economía, se trata de la gracia. Se trata de lo que ocurre cuando el evangelio libera al alma de la ilusión de la propiedad y le enseña el gozo de la rendición. Porque donde la gracia verdaderamente inunda una vida, la generosidad comienza a desbordarse. Nadie puede ser ordenado o darle la instrucción al tipo de generosidad que deleita el corazón de Dios. Nadie. Pero cuando el evangelio de un Cristo que lo dio todo para alcanzar el lugar más profundo en ti, la generosidad se convierte, la generosidad se convierte en una disciplina que tú no puedes fabricar, sino en una gracia que tú no puedes contener. A nosotros caminar en esta porción de 2 Corintios, nosotros veremos 3 señales claras que el evangelio ha tomado control de nuestras vidas. Una generosidad que se desborda en medio de las pruebas. Una generosidad que completando lo que la gracia ya comenzó. Y una generosidad de un Cristo que lo dio todo. Para que entendamos un poco sobre lo que está sucediendo, este pasaje en el capítulo 8 de la segunda epístola de Corintios, Pablo está hablando sobre una colecta entre iglesias para los creyentes empobrecidos en Jerusalén, no para la congregación de los propios corintios. La iglesia en Jerusalén estaba pasando por un momento muy difícil debido a la hambruna y a las consecuencias sociales de que los cristianos judíos fueron excluidos inclusive de las redes de apoyo. Y Pablo está organizando estos esfuerzos de socorro entre las iglesias de los gentiles por algún tiempo. Y los corintios se habían comprometido a participar un año antes, pero se habían detenido en dar. Razón por la cual Pablo entonces envía de nuevo de regreso a Tito a ellos para ayudarlos a terminar lo que habían comenzado, que vemos en el verso 6. El hecho de que las iglesias gentiles, amados, dieran a los creyentes judíos en Jerusalén era una señal viva de que el muro que dividía estas 2 naciones, o judíos o gentiles, cualquier otro tipo de nación, había sido derribado. Y se había convertido en una fuente de riquezas del evangelio que se ven comprometidos en compartir con los que tienen necesidad. Aunque los destinatarios específicos varían ahora para nosotros, la disposición es la misma. Los macedonios dieron a personas que ellos nunca habían conocido porque se entendían a sí mismos como un solo cuerpo con esos creyentes. Y esa misma lógica se aplica aún con mayor fuerza a nuestra propia iglesia local. Tu familia de la iglesia también tiene necesidades reales, costos reales y cargas reales
que la generosidad puede suplir. Dar de manera local a tu iglesia es la misma gracia dirigida hacia la familia de la fe a la que realmente tú perteneces. Lo que la novia de Cristo en el cuerpo local necesita, tú tienes el privilegio de poder proveer. Lo primero que nosotros estamos viendo en estos versos 1 al 5 es este retrato de la generosidad del Evangelio. Déjame contarte sobre una iglesia que no tenía nada que dar. Pablo la describe que eran pobres, pero no estamos hablando de pobres con un presupuesto apretado. No eran pobres que este año no pudieron tomar vacaciones porque estaba su presupuesto ajustado. No, Pablo utiliza una expresión griega que lo que significa es que llegaron a lo más profundo de pobreza. Una pobreza extrema. Y además de eso, estaban siendo afligidos, presionados, probados, desgastados por un sufrimiento que Pablo ni siquiera se molestó en nombrar, porque aparentemente los corintios ya lo sabían. Estas eran personas que cargaban con un peso y una carga genuina. Y ellos también dieron y dieron con abundancia y con gozo. Dieron con tal deleite urgente que le rogaban a Pablo por la oportunidad de poder ellos participar en la generosidad. No tan solo estaban dispuestos, ellos fueron insistentes con Pablo. Pablo no tenía más ninguna otra opción que decirle, ok, den. Cuando nosotros pensamos en la generosidad, algunos piensan normalmente en dar después de la hipoteca, después de los víveres, después de que acumulemos en el fondo de emergencia. Entonces, solo entonces, si queda algo, quizás damos. Damos de lo que nos sobra, damos desde la comodidad. Si las cosas se ponen difíciles, lo primero que se reconsidera es nuestra generosidad. Amado, y esto no es necesariamente un defecto de carácter. Es una lógica de autopreservación. Hemos sido llamados a cuidar de nuestro hogar. Pero quiero que vean lo que los macedonios hicieron, porque fue algo completamente diferente. Mira lo que dice: hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pablo no está exaltando, oh, miren estos cristianos impresionantes. No, él dice gracia. La gracia de Dios dada a ellos. Pablo no presenta a los macedonios como un ejemplo de generosidad humana. Él está presentando a los macedonios como una exhibición de la gracia divina. Lo que ustedes están a punto de ver, dice, no es lo que hacen las buenas personas, es lo que la gracia hace en las personas. Dos paradojas completamente diferentes, una al lado de la otra. La primera es una severa prueba en aflicción. Su abundancia de gozo se desbordó. Aflicción y gozo, ocupando el mismo espacio al mismo tiempo. No estamos hablando de un gozo que es después del sufrimiento. Él dice gozo en la aflicción. La segunda paradoja es su extrema pobreza se desbordó en una riqueza de generosidad. Pablo, esta palabra de desbordarse es una apertura del corazón, sencillez, era completamente honesta, un amor sin ninguna malicia, sin complicaciones, hecho completamente visible.
Estas personas daban sin pensarlo dos veces porque no había ningún motivo oculto detrás de ellos dar. Ellos dieron según sus posibilidades. Y eso habría sido suficiente. Pero Pablo añade más. Él dice, más allá de sus posibilidades. En otras palabras, es por propia iniciativa, elegido por ellos mismos, elegido libremente, surgiendo desde adentro en lugar de ser impuesto desde afuera. Nadie los presionó. Pablo ni siquiera les pidió a los macedonios a ellos dar. Ellos vinieron a Pablo y dijeron, yo quiero dar, por favor, permítenos dar. Suplicaron con tanta insistencia por la gracia que habían recibido. Y él comparte de este servicio para los santos. Ellos no podían imaginarse quedarse fuera de participar en el reino. Pero aquí viene el punto que lo une todo, donde lo refuerza. Dice el verso 5, no dieron como esperábamos, sino que primero se dieron a sí mismos al Señor. El dinero en realidad no era el regalo verdadero. El dinero era solo la punta del iceberg que nosotros podemos notar en el mar. Lo que estaba debajo de su generosidad, lo que lo hacía posible, lo que lo hacía desbordar en lugar de estar comenzando a gotear, era un acto previo de rendición en sus vidas. Una rendición vertical antes de un sacrificio horizontal. Tú no puedes sostener una generosidad genuina sin haber sido primero conquistado por el Dios que ha sido de manera incomprensiblemente generoso contigo. No puedes. Vas a salir exhausto. Cuando genuinamente tú te has entregado al Señor, cuando tú has dicho en un sentido real y genuino, no soy yo ya para mí mismo. Fui comprado por un precio. Entonces dar de tus finanzas deja de ser un sacrificio que te cuesta. Y comienza a sentirse algo más natural en tu mundo. Porque lo más profundo ya se ha resuelto. Si tú eres honesto y tus manos te reconoces que están cerradas en tus bolsillos, amados, no es un motivo para nosotros avergonzarnos. Es motivo para nosotros tener un diagnóstico de dónde nos encontramos en nuestra relación con el Señor. La generosidad de los macedonios no es el punto de partida para nosotros, era el fruto. El punto de partida comenzó en ¿qué? La gracia. La pregunta importante que te llevas a tu casa no es si tú estás dando lo suficiente. No es sino la pregunta es si has recibido de verdad la gracia de Dios. Porque si la gracia de Dios está genuinamente obrando en ti, genuinamente, si el evangelio ha llegado a lo más profundo de tus afectos, que no solo se asentó en tu teología, las evidencias se van a notar. Siempre se notan. Los macedonios no son un estándar para nosotros alcanzar. Ellos son un retrato de cómo se ve cuando el evangelio llega a lo más profundo de tu vida. La pregunta sutil y llena de ternura que escudriña en nuestra alma con misericordia es simplemente esta. ¿Ha llegado
la gracia de Dios en lo más profundo de ti. Pablo continúa. Ya él coloca delante de nosotros un espejo y ahora se dirige a los corintios, pero lo hace con cuidado, con sabiduría pastoral, que él entiende que no conduce a las personas hacia un cambio avergonzándolos. No, sino recordándoles quiénes ellos ya son. Versículo 6. Rogamos a Tito que volviera a ustedes para que llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Esta misma palabra, la generosidad de los macedonios, es la misma que también habla aquí para los corintios de gracia. Y la colecta de los corintios también es gracia. Lo que ocurrió en Macedonia no es el estándar para ellos alcanzar, es una corriente donde ellos tenían que sumergirse para ellos sentir lo denso de este mensaje. Ahora es importante que nosotros podamos entender el trasfondo de esta carta de los Corintios. Ya Pablo ha estado escribiendo a esta iglesia que él ama profundamente. Y es una iglesia que le ha causado mucho dolor. Pecados públicos horribles, un desafío hacia autoridad apostólica. Su relación con los corintios estaba al borde de romperse por completo. Y él escribió una carta severa con lágrimas. Y luego Tito regresó con unas noticias. Los corintios habían respondido, se habían arrepentido, habían mostrado un celo genuino y Pablo se inundó de gozo. Tengo mucha confianza en ustedes, estoy muy animado. Y ahora, desde ese fundamento restaurado, él hace su apelación. Así como abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. Amado, leamos nuevamente. Fe, palabra, conocimiento, solicitud, amor. Pablo no está colocando estas virtudes justo fuera del alcance de ellos. Él las está describiendo que los corintios las tienen como algo real en sus vidas. De hecho, él dice, el verbo que utiliza, él dice, abundan en ellos. Es el mismo verbo que utiliza en el versículo número 2 cuando el gozo de los macedonios se desbordó en generosidad. Él dice, ustedes tienen esta misma palabra en ustedes. Así que Pablo no los está avergonzando hacia la generosidad, le está recordando la gracia que ya está obrando en ellos y está trazando una línea que conecta, que esos frutos de gracia que ellos están dando también se conectan con la gracia. Están juntas. No se quedan en aislamiento. Se desbordan en la fe. Pero cuando llega en los términos de la cuenta bancaria, algunas veces nosotros nos podemos sentir que lo tenemos separado. Si la gracia de Dios está genuinamente viva en una persona, está viva en todo. Se desborda en todo, incluyendo en la generosidad. Esta es una de las preguntas que más nos invita a nosotros examinarnos y que seamos honestos y que con profundidad, según el texto, quizás nosotros podemos abundar en conocimiento teológico, quizás podemos abundar en nuestra adoración, quizás podemos abundar en nuestra oración,
Podemos tener un celo ferviente por la iglesia. Pero ¿qué hay con la generosidad? ¿Qué hay con la gracia de dar? No son categorías separadas, son la misma gracia, el mismo desbordamiento, moviéndose a través de ti en la misma dirección. El desbordamiento parcial es inconsistente. Amado, esto no es una condena. Es un diagnóstico. Y de manera magistral el verso 8 nos dice, no digo esto como un mandamiento. Pablo no está retrocediendo su apelación. Él los va a mandar a ellos explícitamente en el verso 11, si ustedes leen más adelante. Lo que está haciendo es que él quiere ser preciso, quirúrgico, como un doctor haciendo una operación. Él no quiere que los corintios den bajo la presión apostólica de su autoridad. Eso no es lo que él anhela. Él quiere que su autenticidad, amor salga a la superficie, que se pueda notar, que sea probada, acreditada como genuina, de la manera en que el oro es probado en el fuego. Amados, el instrumento, la generosidad no es un mandato, es el ejemplo de los macedonios, es su entusiasmo, su gozo, su insistencia. Y Pablo les está hablando a ellos, no para que ellos carguen culpa, sino para que se pregunten, ¿acaso tu amor se parece al de ellos? Vivimos en una cultura eclesial que se ha vuelto muy hábil para nosotros dividir la gracia. Nosotros podemos decir que recibimos la gracia con gratitud, celebramos teológicamente las cosas juntos, cantamos sobre ellas con lágrimas en nuestras mejillas. Y luego nuestras finanzas funcionan en un sistema operativo completamente diferente. Y utilizamos la lógica de la escasez, de la autoprotección, de el daré cuando tenga más. No lo vemos como una contradicción porque nosotros hemos aprendido a mantener estos dos mundos sin que se hablen entre sí. Pero Pablo no quiere dejar permanecer estas cosas separadas. Él utiliza esta misma palabra de la gracia y describe la gracia de Dios hacia nosotros en el Evangelio. Es la palabra que se usa para la ofrenda de los macedonios y para la colecta de los corintios. En otras palabras, es una corriente continua. Lo que Dios ha hecho por ti y lo que tú haces con tu dinero es lo mismo. Pablo ve esto como la misma gracia, fluyendo en la misma dirección. Interrumpir ese flujo no es una decisión financiera, es una inconsistencia teológica. La prueba de la generosidad del Evangelio no es la cantidad que tú das, no, bien lejos de eso, es la libertad con la que das. Es si la gracia que cambió todo lo demás en ti ha cambiado también en esto. Y la pregunta implícita es que también es un desafío de manera paciente y amorosa que cuelga para nosotros en el versículo 8. Es simplemente, se muestra tu amor en tu generosidad. Gracias a Dios que Pablo no lo deja todo aquí en el versículo 8. Él nos da a nosotros el versículo 9. Todo en este pasaje ha estado precisamente construyéndose hacia este versículo. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos.
Amados, un versículo, una oración, y lleva todo el peso del universo en ella. Observa cómo Pablo comienza aquí en este versículo. Él dice, porque conocen. Él no dice, déjame presentarles algo nuevo. Él dice, ya ustedes saben esto. Esto es en lo que fueron ustedes bautizados. Esto fue en lo que ustedes entraron hoy, esta mañana, esta tarde, cantando juntos. Pablo no les está dando una nueva información. Él les está recordando una realidad que ellos ya conocen. Y las está colocando en la posición, la vista correcta. Aplicándola con una nueva fuerza a una situación específica. Él está haciendo lo que siempre hace la mejor predicación de cualquier persona que pueda hacer. No decirle a los corintios algo que nunca han escuchado, sino ayudarlos a sentir el peso de lo que de alguna manera nunca han dejado de sentir. Cristo era rico. Esa palabra de riqueza lo que describe es plenitud. Lo tenía todo. No carecía de nada. Pablo está hablando del Hijo de Dios preexistente, morando en la comunión del Padre ininterrumpida, sin sombras, eternamente glorioso, sosteniendo todas las cosas antes de que el mismo mundo fuera creado. Las riquezas de Cristo no son contables. Son las riquezas de una gloria infinita, eterna, incontenible. Y se hizo pobre. Aquí está marcando la entrada de un nuevo estado. Él entró en la pobreza. No fue una restricción presupuestaria. La palabra griega describe la destitución del mendigo, alguien que no tiene nada. Pablo no está hablando solo de Belén, aquí, aunque lo incluye, está hablando del arco completo de la historia de la Biblia. Nacido en territorio ocupado, criado en la oscuridad, un nómada sin donde recostar su cabeza, abandonado por sus amigos y finalmente despojado de todo, ropa, dignidad, su aliento, a través de la muerte en una cruz. El eterno Hijo de Dios, que poseía todas las cosas, quedó sin nada. No porque Él lo perdió, Él lo regaló, Él lo entregó. Y la frase que Pablo coloca al principio de la oración del griego, colocada al principio de esta misma oración para darle énfasis, por amor a ustedes. Por amor a ustedes. Esta no es la historia de alguien que sufrió por accidente. Esto es un empobrecimiento deliberado, voluntario y con propósito. Él eligió la pobreza, entró en ella con ojos abiertos, no engañado por ustedes. Por los corintios que todavía estaban arrastrando sus pies, por los macedonios que estaban ahora ahogándose en la aflicción, y por cada uno de ustedes que está aquí en esta tarde, hoy. Sea cual sea tu historia, sea cual sea el costo de ustedes venir, Él lo entregó por ti. ¿Para qué? Y aquí está el giro
que lo cambia todo en el universo, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Tú te enriqueces gracias a la pobreza de Cristo. No después de ella, no a pesar de ella. La mismísima cosa que parece ser destitución o destrucción, la cruz, el abandono, la muerte, es el mecanismo de tu enriquecimiento. Él tomó nuestra pobreza, nuestro pecado, nuestra condena, nuestra bancarrota espiritual. Y Él entra en ella plenamente y la hace suya. Y la lleva hasta el final. Y a cambio, nosotros lo que recibimos son riquezas. Su justicia, su posición ante el Padre, su espíritu como las arras de la que está por venir. Y no te ganaste esto, simplemente lo recibes. De la manera en que solo puede recibirlo un mendigo, con manos vacías y nada que ofrecer, salvo tu necesidad. Y esto es el poder detrás de toda la generosidad del Evangelio. La razón por la cual los macedonios dieron como lo hicieron no es que fueran personas excepcionales, es que habían recibido genuinamente la gracia de Dios. La gracia del Señor Jesucristo había llegado hasta lo más profundo de estas personas. Ellos sabían lo que les había sido dado espiritualmente. Ellos sabían lo que le costó al que lo dio todo. Cuando alguien genuinamente entiende eso, lo conoce, traspasa tu teología, traspasa tu asistencia a la iglesia, toma completamente y captura tu corazón, entonces cambia la manera de tú dar y ser generoso. A mí me encantan las palabras de Randy Alcorn, que dice: contempla a Cristo el tiempo suficiente y te volverás más dadivoso. Amado, esto no es una estrategia motivacional, es la mecánica de la santificación. El Espíritu toma este versículo, esta gracia, esta historia incomprensible de un Dios rico volviéndose pobre por mendigos como nosotros, y la aplica a nuestras vidas. Y lo que sale al otro lado es una persona que sostiene las cosas de manera diferente. No porque haya intentado yo ser más generoso con ahínco, no, porque he sido genuinamente liberado por el Evangelio. Es importante que esto sea lo último que Pablo dice en estos versículos, porque no termina con un mandato. No termina con un desglose de presupuesto ni un porcentaje de lo que ustedes deben de dar. No, él termina con Cristo. Termina con la gracia. Porque nadie puede aquí fabricar generosidad genuina. Nadie lo puede hacer. Tú no puedes inducir generosidad por tus propias fuerzas. Tú solo puedes crear las condiciones colocando a las personas frente a la cruz y dejando que el Evangelio haga lo que el Evangelio solo puede hacer. Si tú eres un creyente, una nueva creación en Cristo, y tú luchas con el dar, con el ser generoso a tu iglesia local, haciendo un pacto para sostener el ministerio dado y la fe para expandir el reino de Dios, amados, yo te pido, regresa aquí, regresa a la cruz. Regresa por amor a ustedes mismos.
Regresa al que era incalculablemente rico y eligió la pobreza voluntaria para que tú pudieras ser hecho rico para siempre. Deja que eso sea más grande que tu indiferencia, tu miedo o tus dudas para tu poder dar. Deja que eso sea más fuerte que tus cálculos. Deja que llegue a tus afectos y no solo tu fuerza de voluntad. Y produzca en ti fruto de generosidad. Pero también, si el Señor te ha hecho un dador generoso por tu amor a Cristo y a su evangelio, oro que tu corazón permanezca firme en Él. Y ora para que tu ofrenda nunca se convierta en una rutina ni en una mera obligación, sino que continúe siendo un gozo de un acto de adoración que fluye de una profundidad por afectos a tu Salvador. Y si estás aquí hoy y todavía tú no has recibido la salvación en Cristo, amado, mira este versículo número 9. Este es quien es Cristo. Esto fue lo que Él hizo. No es un sistema moral donde tú ganas favor cuando tú das. Él es el que era rico más allá de todo lo que pudiera decirse y se volvió pobre más allá de lo que se pueda describir por amor a ti. Para que pudieras tener lo que más nunca podrías ganarte por ti mismo. No traes nada. Simplemente lo recibes con tus manos vacías y sin nada que ofrecer excepto tu necesidad. Solo necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en Él. Amados, un día cada acto de generosidad hecho en el nombre de Jesús será plena y definitivamente visto. El sobre discreto que se desliza suavemente debajo de la puerta. La ofrenda anónima que fue depositada sin ser vista en la caja de ofrenda. En nuestro mundo ahora que estamos llenos de aplicaciones donde tu ofrenda en línea son actos de gozo entrega que solo Dios ve ahora, ya que los platos no circulan. La familia que se esforzó por dar cuando nadie miraba. Cada dar gozoso. Cada mano abierta de dadores alegres que simplemente tenían que dar. Todo ello será visible en ese día cuando Cristo regrese. Amados, este pasaje no se trata de dinero. Se trata de la gracia de Jesús. Se trata de lo que ocurre cuando un evangelio se sumerge profundamente en tu vida. Más allá del conocimiento intelectual y de los hábitos que tú haces cada domingo. Comienza discretamente esos puños apretados en tu corazón. Cuando llega ahí, se comienzan a soltar. No porque tú intentas dar con más ahínco, sino porque verdaderamente quedaste asombrado por lo que Jesús hizo. Y ese asombro verdadero se desborda con tu generosidad. Así que iglesia, da generosamente, da con gozo, da más allá de lo que es cómodo. A tu iglesia, para el propósito de la misión, para el avance del evangelio aquí en Tampa y en los confines de toda la tierra. Da porque en alguna parte del mundo o aquí en Tampa alguien va a escuchar el nombre de Jesús por el sostenimiento de este ministerio.
Cada acto de generosidad del Evangelio es el anticipo de lo que Cristo ya hizo por nosotros y lo que nosotros vamos a recibir de Él. Que cada mano abierta es un pequeño e imperfecto reflejo creado por la gracia que hemos recibido. El reflejo de esas manos extendidas y abiertas en una cruz romana que es de nuestro Salvador. Él lo dio todo para que tú pudieras llegar a ser rico y que tengas una vida que da libremente. Eso es lo que nos dice a nosotros, es que simplemente es una vida que por fin cree.